¿Qué tal a todos? Los saluda el arquitecto Andrés Casas y el presente video es para mostrarles el cómo pasar componentes de SketchUp a Revit para sus proyectos. Como primer paso lo que debemos de realizar es irnos a la página de 3D Warehouse, la cual es la biblioteca de SketchUp. En este caso, pues buscamos alguna familia o componente que deseamos que pasemos a Revit y la descargamos. De igual manera, la que ustedes están visualizando en estos momentos las dejaré en la descripción del video para que ustedes sigan paso a paso el tutorial de este. De igual manera, antes de continuar con los siguientes pasos, me gustaría mostrarles cómo es que yo descargo los componentes de SketchUp. Para esto les dejaré en video rápido cómo es que lo hago. Ok, entonces ya una vez descargado nuestro componente, lo que procederá será abrirlo en el programa de SketchUp. Ok, entonces ya abierto nuestro componente dentro del programa de SketchUp, lo que toca hacer es crear etiquetas para poder alojar los diferentes grupos que contienen nuestro componente hacia estas. Entonces para ello crearemos diferentes, las cuales las vamos a dividir por los elementos que contiene nuestro componente. En este caso crearemos uno para la sábana, otro para la estructura de la silla, otro para el cojín y otro para los cojines principales de la silla. Entonces vamos a ello. Como estructuración, lo que vamos a hacer va a ser colocar el nombre de la silla, que en este caso le colocamos silla 2, y vamos a colocar un nombre identificando cuál va a ser el grupo o en este caso el objeto que vamos a etiquetar. Para esto entonces le colocamos sábana y así sucesivamente. Ok, una vez creadas nuestras etiquetas, el paso siguiente será asignarlas a cada uno de nuestros grupos del componente. Ok, entonces una vez asignadas las etiquetas a los diferentes grupos de nuestro componente, lo que vamos a verificar es que realmente se asignaron a las que nosotros deseamos. En este caso prendo la etiqueta llamada cojín y visualizamos que realmente solamente se aplicó al cojín. La ocultamos y visualizamos o abrimos lo que es la etiqueta de los cojines principales de la silla y como pueden ver pues también de igual manera solamente se aplicó a este grupo. Lo ocultamos y prendemos lo que es la estructura de la silla, que en este caso como pueden ver pues se aplicó correctamente, y también la apagamos y encendemos lo que es la sábana de la silla, ¿no? Como pueden ver también solamente se aplicó a este grupo. Entonces ya una vez verificada, lo que toca hacer o el siguiente paso es explotar nuestro componente para que realmente no quede ningún grupo. Entonces le damos clic en explotar, seleccionamos otra vez todo, explotar y esperamos a que realice las correspondientes acciones. Ok, ya obteniendo el resultado de toda la explotación de los grupos de nuestro componente, lo que sigue es exportarlo. Entonces para esto nos vamos a la pestaña de archivo, nos vamos a exportar modelo 3D
y se nos abrirá una pequeña pestaña para guardar nuestra exportación. La exportación de nuestro componente la vamos a realizar en un formato DWG, pero antes de darle clic en exportar, nos vamos a la pestaña de opciones y en esta pestaña elegiremos exportar lo que son las caras, las aristas y los materiales de nuestro componente. Entonces, ya seleccionadas estas tres pestañas, lo que haremos será aceptar y comenzará la exportación de nuestro componente. Una vez finalizada nuestra exportación, nos saldrá la siguiente pestaña en la cual de manera general nos comenta que ha sido realizada de manera adecuada nuestra exportación. Le damos a aceptar y ya teniendo nuestro archivo DWG, seguimos con el siguiente paso. Continuando con el siguiente paso a realizar es abrir nuestro programa de 3D Max. Una vez ya abierto, lo que vamos a hacer va a ser importar nuestro componente exportado en DWG. Para esto lo buscamos. Y lo importamos, hacia el entorno de trabajo de 3D Max. Esperamos a que importe. Y una vez ya importado, nos saldrá esta pequeña pestaña, la cual lo vamos a dejar tal cual como aparece. Una vez cargado nuestro componente dentro de 3D Max, nos saldrá algo así. Entonces, de primera instancia nos vamos a ir a una perspectiva. Para ello vamos a cambiar el modo de visualización para que nos muestre de una manera mejor el tema del componente, ¿no? Ya una vez haciendo esto, lo vamos a seleccionar todo, le damos clic derecho y le vamos a decir que lo convierta en una malla editable. Damos clic y pues ya, como pueden ver, lo hizo. Y el siguiente paso a realizar va a ser ocultar todas las caras de las mallas que se ve. Entonces, para ello vamos a seleccionar alguno de nuestros objetos. En este caso yo voy a seleccionar el cojín y nos vamos a la pestaña de modificar. Para esto seleccionamos el tema de la malla o las caras y nos vamos a ir a donde dice propiedades de la superficie. En este caso, como ya seleccioné las caras, lo que vamos a hacer es ocultarlas. Vamos a ocultar, le damos clic en el entorno de trabajo y asimismo en el área de la malla editable. Y como pueden ver, pues ya las ocultó, ¿no? Entonces ya vamos a tener una mejor estética a la hora de poder importar nuestro componente a lo que es en Revit. Para ello, pues vamos a realizar este mismo ejercicio en los demás objetos. Ok. Una vez ya realizado, lo que procede a hacer es exportarlo, ¿no? Entonces para ello nos vamos a la pestaña de archivo, exportar, y nos saldrá esta pequeña pestaña en la cual nosotros lo realizaremos en un formato de XF. Nos vamos a la carpeta donde tenemos nuestro componente. Y bueno, ya lo tenía exportado, pero lo vamos a guardar de igual manera, lo vamos a reemplazar. Decimos que sí. Al momento de exportar, lo que vamos a hacer es exportarlo en una versión 2007 de XF, por favor. Le damos OK y pues iniciará el tema de la exportación. Aquí nos está saliendo un aviso de precaución en el cual nos dice que el layer llamado 02 silla cojines contiene más vértices de los cuales soporta en un formato de WG o en un archivo de WG y de XF. El máximo para este
estos vértices son 32.000. Entonces le decimos OK. Entonces, como pueden ver, nos salieron dos avisos. En este caso nos salió el tema de la sábana y el tema de los cojines. Entonces lo que necesitamos hacer es minorar el tema de los vértices. Para ello vamos a utilizar un comando. En la pestaña de modificar lista o la lista de modificación le vamos a dar clic y vamos a escribir multi-rest. Este comando nos va a apoyar a disminuir los vértices para poderlos exportar. Para ello lo que vamos a hacer es darle clic en la pestaña donde dice vertex y que este sea en base a la malla, ¿no? El trazo o la forma de nuestro objeto. Le damos generar y esperemos a que nos genere el tema de los vértices o el conteo de los vértices que contiene este objeto. Ok, ya aquí podemos ver la resolución de ello. Como pueden ver, aquí tiene pues literalmente 132.150 vértices. Entonces por eso, este es el motivo por el cual no nos deja exportar, ¿no? Entonces para ello vamos reduciendo la cantidad del porcentaje de vértices hasta llegar al número del aviso, que en este caso serían 32.000. Entonces, ya teniendo el máximo de vértices ya minorado, pues solamente le damos clic en el campo de trabajo y sin problema ya lo podemos exportar. Este mismo paso lo vamos a realizar en el cojín principal, que es el que también nos marcó el aviso. Ok, entonces ya realizando este último paso en los dos elementos que nos marcaba como precaución o como restricción al momento de exportar nuestro componente, pues ya lo que vamos a hacer es otra vez exportarlo para que ahora sí nos pueda exportar de manera correcta el componente. Vamos que sí, ok. Y bueno, como pueden ver, pues ya lo exportó de manera correcta. Ya por último paso, pues sería guardar el archivo en 3D Max para mantenerlo y hacer adecuaciones en un futuro si es que se llega a necesitar. Ahora, ya una vez exportado nuestro componente en DXF, lo que vamos a hacer es abrir nuestro programa de Revit e iniciar una nueva familia de mobiliario métrico. En este caso, bueno, yo tengo las Family Templates en inglés, pero pues de igual manera lo podemos hacer en español. Mobiliario métrico, lo abrimos y esperamos a que nos empiece. Una vez ya abierto nuestro entorno de trabajo, lo que vamos a hacer va a ser irnos a la pestaña de insertar, a la paleta de importar, y le damos clic en importar CAD. En este caso, pues lo que vamos a hacer será importar nuestro componente en DXF. Entonces para ello lo seleccionamos y le damos en mantener los colores, las capas que las mantenga, y las unidades de importación la vamos a modificar en milímetros para que a fin de que tenga las mismas unidades de medida del modelo que estamos trabajando, ¿no? Que en este caso serían milímetros. Entonces para ello, ya una vez cambiado las unidades de importación, le damos en abrir y al parecer, bueno, ya una vez importado, lo que podemos ver es que está en una escala mucho mayor. Para ello, y cambiar la escala, le damos clic en editar tipo y modificamos el factor de escala, en este caso 0.50. Damos a aplicar y como pueden ver, pues ya tenemos una mejor visualización y tamaño de nuestro componente. De igual manera, lo que podemos hacer va a ser medirlo, cambiamos las unidades de medida, cambiamos a metros, aceptar
y lo medimos. En este caso pues tiene 90 centímetros, por lo cual se me hace correcto. Entonces para ello nos vamos a una pestaña, en 3D, y como pueden visualizar, pues realmente nuestro componente tiene una visual estética, pues creo que más amigable, ¿no? Entonces lo único que resta es aplicar nuestros materiales a este componente. Para ello nos vamos a la pestaña de gestionar, nos vamos a la paleta de configuración y seleccionamos los estilos de objeto. Se nos abrirá esta pestaña, para la cual nos vamos a ir a la de objetos importados. En este caso, como pueden ver, aquí tenemos las etiquetas realizadas desde un inicio, y lo que nos resta, como les comentaba, es aplicar el material. Para ello lo aplicaremos en base a los materiales exportados de SketchUp. Para ello, bueno, lo que resta es en los gráficos utilizar el aspecto de renderizado, y en el genérico, en donde se coloca el tema de lo que es el material, le damos clic en una imagen, se nos abrirá una pestaña, nos vamos a la carpeta que desde un inicio se nos exportó desde SketchUp, damos clic y bueno, si no mal recuerdan, tomé una captura de pantalla del componente para visualizar qué materiales se van a aplicar a cada uno de estos elementos, ¿no? En este caso, lo que estoy abriendo de primera instancia es el cojín, y bueno, como pueden ver, pues el cojín tiene una textura gris con rayas blancas. Entonces nos vamos a ello, lo buscamos en la carpeta y como pueden ver es el material 4. Le damos a abrir, le damos a aplicar, y como pueden ver en el fondo pues ya se está aplicando, ¿no? En este caso pues tiene una dimensión muy grande con respecto al que viene en SketchUp, entonces la vamos a modificar. Le damos clic de igual manera en lo que es la imagen para abrir el editor de texturas, y lo que vamos a hacer va a ser agrandar nuestra imagen. Entonces para ello nos vamos en el apartado de escala, le decimos que esté a 60 centímetros, le damos a aplicar, perdón, sería al revés, sería hacerlo más chico, le decimos que esté a cada 10 centímetros. Entonces como pueden ver aquí al fondo pues ya se está modificando nuestro componente, y así lo realizaremos sucesivamente con los demás materiales. Por último, solamente le damos en aplicar para que se mantengan nuestros materiales. Y bueno, ya una vez finalizada nuestra aplicación, antes de cerrar el tema de nuestra pestaña, lo que vamos a hacer va a ser cambiar el color de línea para que a todas las mantenga en color negro. Ok, entonces ya una vez aplicados nuestros materiales, lo único que resta es aplicar las opciones de visualización para que nuestro componente esté presentable. Okay. Ahora, ya una vez realizado todo esto, lo que podemos hacer es irnos al plugin de Inkscape para visualizarlo de manera renderizada en tiempo real, el de cómo se vería. Esperamos a que abra. Y bueno, como pueden ver, pues realmente tenemos un objeto con una calidad creo que aceptable.
Entonces, hasta aquí llegaría este pequeño video. Espero les pueda servir. Y de igual manera, si tienen algún comentario, los estaré leyendo. Un fuerte abrazo. Saludos.